Gracias, senador presidente. Bueno, por lo general yo tengo grandes coincidencias con el senador Manuel Bartlett. Hemos compartido a lo largo de esta legislatura planteamientos y posiciones en los debates fundamentales. Sin embargo, creo que hoy nuestra coincidencia no es plena. Tenemos matices y diferencias en cuanto a la concepción de la ley que estamos debatiendo y también respecto de contenidos específicos. Yo primero quisiera referirme a lo que señaló en su primera intervención, cuando señaló que prácticamente esta legislación no se hizo en el Senado de la República, sino hubo una intervención directa del consejero jurídico, quien efectivamente no solamente anduvo deambulando por los pasillos del Senado, sino que en el mes de diciembre metió una zancadilla, un tropezón al proceso legislativo que estábamos llevando adelante, que afortunadamente pudimos recomponer y reencauzar para poder llegar a este acuerdo que hoy está permitiéndonos debatir un dictamen que fue aprobado por unanimidad en las Comisiones Unidas. Y debo señalar, dentro de esas diferencias, que el contenido fundamental de esta ley recoge el planteamiento de la izquierda, de las izquierdas mexicanas que hemos venido defendiendo en materia de derecho a la información, transparencia y rendición de cuentas, por lo menos desde hace más de 2 décadas. El compañero Isidro Pedraza decía que el 90% del contenido de la ley proviene de los planteamientos de la izquierda. El senador Fidel de Médicis hizo un recuento muy positivo de las iniciativas que se han presentado. Y quiero poner varias muestras. En primer lugar, en relación al comentario de la senadora Laura Rojas, efectivamente a lo largo de la discusión hicimos un análisis comparativo de la ley marco que fue presentada para que en el ámbito particularmente internacional hubiera los mínimos que debía contemplar toda ley en materia de transparencia y acceso a la información. Y estoy convencido que las disposiciones de este dictamen son más estrictas que las que planteó la ley marco. La ley marco tiene mucho mayor laxitud y hay indefiniciones que lo que hoy estamos planteando, no solamente por ejemplo, en la disminución de los tiempos de reserva o las obligaciones de transparencia que están claramente enumeradas, tanto en lo que corresponde a las obligaciones comunes, son 50, más las específicas por distinto sector. En segundo lugar, respecto a la prevalencia de la ley, creo que es totalmente claro cómo esta es la ley reglamentaria del artículo 6º constitucional. Y empezamos por el primer artículo de la ley, que dice no solamente que la presente ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es reglamentaria del artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de transparencia y acceso a la información y tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho al acceso a la información. Y ahí hay definiciones puntuales. Usted señalaba también en su primera intervención que en materia de derechos humanos no se establecía un artículo imperativo en lo que se refiere a garantizar el acceso a la información en materia de derechos humanos. Y tanto el artículo 5º como el artículo 100 de este dictamen señalan con toda claridad que no podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad, de conformidad con el derecho nacional, es todo lo que se refiere al marco de derechos humanos establecidos de la reforma del 2011 en nuestra Constitución y por supuesto lo establecido en materia de la ley reglamentaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos,
o los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Reconocí y dije aquí en esta tribuna que efectivamente existe una controversia ante la Corte respecto de la facultad para que el INAI, dicen tiempo concluido, pero llevo 2 años y medio en esto, yo creo que aguantan 2 minutos y medio más en esta discusión. Y les espero que nos den la oportunidad de discutirlo. Existe una controversia, pero afortunadamente esa controversia se presentó antes de la reforma constitucional y de la aprobación de esta ley. Y espero que con estas disposiciones y haciendo un trabajo, como dicen ustedes los abogados de oídas en la Corte, hagamos prevalecer esta disposición para que no pueda clasificarse como reservada ninguna información vinculada con violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. ¿Quiere hacer una pregunta al senador Bartlett? A ver, sonido del escaño de don Manuel Bartlett. Con todo respeto a mi amigo con el que coincido 99.9, y en este caso, le voy a hacer un comentario a ver qué me puede ¿Es contestar. pregunta o comentario, don Manuel? Es una pregunta. Perdón, ¿es una pregunta o un comentario? Es una pregunta. A pregunta, no comentario. Sí, no, lo que usted ordene, señor presidente. Pregunta. A ver, ¿va a formular una pregunta, don Manuel? ¿La acepta usted, senador Encinas? Con mucho gusto. Debe ser pregunta, don Manuel, no la lectura de una información, porque entonces trata de otra cosa. Entonces, ¿sí? Es que la pregunta es sobre. Entonces entregará a la Secretaría para que dé lectura a un documento. Le voy a decir, y me quito el periódico. Hoy aparece en la prensa la inconformidad de esos organismos que fueron aquí tomados en consideración y muy apreciados, y establece tanto si sabe lo que dice el IFAI, o este otro organismo, ¿verdad?, que ha sido el famoso colectivo de transparencia, qué dicen en relación con la preferencia de la ley o no. ¿Qué dicen ellos, sabe? Sí. Mi querido senador, ¿qué dijeron? La redacción que viene establecida en el artículo 5 y en el artículo 100 de la ley es justamente la que retoma no solamente la propuesta original del IFAI y de la red de rendición de cuentas en las iniciativas que nos presentaron y que nos llevaron primero a establecer con precisión que el IFAI tendría facultad para requerir información en materia de violaciones graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad sin que mediara resolución previa de ninguna otra autoridad competente. Eso fuera la preocupación central del IFAI y se retiró. Y también se retiró otra palabra que venía en el texto, en donde las normas en materia de derechos humanos establecían una disposición que restringía el acceso del IFAI en tanto se desarrollara la investigación. Por eso se establece para la prevalencia de la ley en el artículo 7 que las normas que hagan referencia al derecho de acceso a la información o a la clasificación de la información se interpretarán bajo los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y la presente ley. Por supuesto que de los tratados, como lo comentábamos hace un momento en el pasillo, que no ha suscrito el gobierno mexicano o el Estado mexicano y han sido ratificados por el Congreso, pues no se pueden incorporar. Pero todos los tratados internacionales vinculantes con estos temas de transparencia y protección de derechos humanos están considerados en el cuerpo de la ley. Con un agregado adicional, usted se refería a que era muy laxa la definición de máxima publicidad que viene en la fracción sexta del artículo 8. Bueno, es la definición que viene en nuestra Constitución. Es la reproducción del concepto constitucional de máxima publicidad para lo cual fortalecimos otros principios, el de pro persona, que eso busca garantizar el derecho por los ciudadanos, pero junto con ellos los principios de certeza, eficacia, imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad. Pero además, para que no haya duda, también en el artículo 7 respecto a la prevalencia de la ley respecto al acceso a la información,
El segundo párrafo del artículo 7 dice con claridad: en la aplicación e interpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución política. Dice usted, o dijo usted también en su primera Señor intervención... Encinas, le ruego concluya la respuesta a la pregunta. Ya concluyeron los 3 minutos de respuesta. Y continúe con su intervención. Ahorita que termine la respuesta le aviso para que vuelvan a poner el reloj. No, ya terminó. No, porque estamos hablando de los principios y él hizo básicamente el de máxima publicidad. Y en estos casos de máxima publicidad y el derecho pro persona, usted señalaba que que los poderes fácticos permanecían intocados, incluso aquellos a quienes se entregan concesiones o contratos. Y creo que en este caso, en lo que son las obligaciones específicas de los sujetos obligados, particularmente en el artículo 71 que involucra a los poderes de la Unión, se establece dentro del régimen de responsabilidades en cuanto a las obligaciones de transparencia, acciones como por ejemplo definir el nombre, denominación o razón social y la clave del registro federal de contribuyentes a las personas son físicas o morales a las que se le hubiera cancelado o condonado algún crédito fiscal, así como los montos respectivos. Esta es una batalla que hemos dado durante mucho tiempo, no solamente para que se den a conocer la lista de morosos, sino quiénes son las empresas donde conoceremos no solamente su nombre y razón social, sino hasta el registro federal de causantes de la misma. Como también en ese artículo, en la fracción 27, se obliga a la autoridad a darle información sobre concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones, especificando los titulares de aquello y debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular. Y tendrá que publicarse la información sobre los resultados y procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, y dando a conocer los procedimientos en que se realizan estas. Más aún, no solamente se cae en el ámbito de los privados, porque ahora, y es otra demanda de la izquierda, la autoridad estará obligada a dar a conocer no solamente la información de todos los programas sociales, el monto de los recursos, cuáles son los objetivos de los mismos, sino tendrá que dar la información plena de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en donde se tendrá que informar respecto a la transferencia de servicios, de infraestructura social y de subsidios, y junto con ellos el padrón de beneficiarios. Junto con ello, además, el artículo 70 establece que todos los fondos públicos, fideicomisos y mandatos análogos están obligados a dar a conocer el monto total, el uso y destino del patrimonio fideicometido, distinguiendo las aportaciones públicas y la fuente de recursos, así como el padrón de beneficiarios. Con esto, que era otra de las demandas de la izquierda, queremos acabar con la caja chica que han representado los fideicomisos públicos y privados con el manejo de recursos. Y en materia energética, aquí quiero subrayarlo, establece obligaciones adicionales a las que son comunes a todos los sujetos obligados, en donde los sujetos obligados del sector energético deberán garantizar la máxima transparencia de la información relacionada con los contratos, asignaciones, permisos, alianzas, sociedades y demás actos que el Estado suscriba u otorgue a particulares, empresas productivas del Estado, subsidiarias o filiales. Va a decirme, en el caso de las concesiones de telecomunicaciones se mantiene información confidencial o reservada, que sí, efectivamente está en la ley y lo contempla esta misma en los casos de los procesos de investigación y análisis de competencia económica. Y por una razón muy sencilla, porque la información que aportan particulares a los procesos de investigación en materia de competencia económica o los procesos de preponderancia en el mercado son información
que aportan particulares, no son datos públicos, y ahí hay la obligación, por eso habrá una ley de protección de datos personales que los cuidará. Y finalmente, respecto a la prueba de daño, es una disposición que, independientemente de la reserva que puede ser arbitraria, coincido con usted, de la información, la autoridad tendrá que motivar y fundar ante el solicitante de toda la información las causales que pudieran llevar la información restringida y demostrar que realmente representan un riesgo o perjuicio a la estabilidad, a la seguridad nacional o al principio de proporcionalidad en perjuicio de un particular. Yo creo que aquí se recogen muchos de los temas que hemos reivindicado y esperemos que ahí sí, que la ley se aplique, porque coincidiendo ahí con usted, efectivamente el intento por burlarla y el intento por hacer prevalecer la opacidad y negar la rendición de cuentas a las que tienen derecho todas las mexicanos y mexicanos va a requerir de una lucha y una acción política emprendida desde la sociedad. Muchas gracias por su atención. Gracias, don Alejandro Encinas.